Recursos textuales empleados en el texto. Algunas definiciones son es el tabaco y sus componentes principales como la nicotina, el alquitrán, el monóxido de carbono y sus gases irritantes. También se explica el humo del tabaco y sus efectos en los fumadores pasivos. Enumeraciones se utilizan listas para detallar las sustancias químicas presentes en el tabaco y el humo, así como las consecuencias para la salud de los fumadores pasivos. Por ejemplo, se enumeran las enfermedades que pueden sufrir los niños por la persona que fuman. Comparaciones se comparan los efectos del humo principal y del humo lateral de cigarrillo, destacando que el último contiene componentes más dañinos que el otro. También se compara la exposición del humo del tabaco pasivo con fumar cigarrillos, una exposición equivale a 3 cigarrillos. Estadística y datos. Se presentan datos estadísticos sobre la exposición al humo del tabaco pasivo en España y las consecuencias en términos de mortalidad. Se incluye la mortalidad de contraer enfermedades cardíacas o cáncer del pulmón para los fumadores pasivos. Tiene imágenes, concluye componentes del tabaco y el humo. Se dan ejemplos de enfermedades respiratorias que sufren los hijos de los fumadores por tanto inhalar, resfriados, bronquitis, infecciones del oído y también asma. Llamada a la acción. Si se anima al lector a respetar el derecho de los demás y no inhalar humo del tabaco, a obtener fumar en presencia de niños, niñas y embarazadas. Tono informativo y persuasivo. El texto combina un tono informativo presentando datos científicos sobre los componentes del tabaco y sus efectos con un tono persuasivo, apelando a la responsabilidad del fumador para proteger la salud de los demás. Partes del texto. Componentes del tabaco. Esta sección define el tabaco y detalla con sus componentes químicos. Se destaca que el tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales 400 son tóxicas, 50 cancerígenas y 12 gases tóxicos. Se explica los efectos de la nicotina, adicción, aumento de la presión arterial, el monóxido de carbono, disminución de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, el alquitrán, agentes cancerígenos y los gases irritantes causan tos, faringitis y bronquitis. Riesgos para fumadores pasivos. Esta parte se centra en los efectos del humo, del tabaco y de las personas que no fuman. Fumadores pasivos. Se explica que el humo contiene las mismas sustancias tóxicas que la corriente principal inhalada por el fumador y que el humo lateral, el que sale del cigarrillo, contiene incluso componentes más dañinos. Se indica que en una hora de exposición al humo del tabaco equivale a fumar 3 cigarrillos. Se presentan estadísticas sobre la exposición del humo pasivo en España y su impacto en la mortalidad: 700 muertes anuales. Y bueno, llamada a la acción. Finalmente, el texto hace un llamado a la responsabilidad individual. Se incita a los fumadores a respetar el derecho de los demás a un ambiente libre del humo, especialmente niños y embarazadas, y a preguntar antes de fumar en presencia de no personas que no fuman. Ya, yo hablaré sobre factores de comunicación sobre el tema del tabaco y sus riesgos. En lo que estamos hablando del emisor, el emisor serían los indicadores que está asociado con la Universidad de Murcia, dedicada a la divulgación de información a la salud sobre la salud comunitaria. En el sector sería el público en general, y estos serían los que están escasando de información sobre lo que es el consumo del tabaco y sus riesgos. Los datos importantes del texto, si en la parte de los componentes del tabaco, este detalla sobre los componentes de los tipos del tabaco y el humo, incluyendo la nicotina, el dióxido de carbono, alquitrán y gases irritantes, explicando sus efectos de la salud. En lo que son riesgos del tabaquismo pasivo,
Se enfatiza en la exposición de los fumadores pasivos y las mismas sustancias tóxicas, incluyendo la mayor concentración en el humo lateral. Y en las recomendaciones se concluyen con un llamado al respecto al derecho de los demás a un ambiente libre de humo, instalando y preguntar antes de fumar y ya abstenerse a hacerlo a presencia de niños y embarazados. Recursos empleados en el texto. En el lenguaje verbal se usa preguntas como subtítulos para guiar al lector, como por ejemplo, ¿qué contienen el cigarrillo y el humo del tabaco? Se usa también explicaciones detalladas sobre cada componente, como por ejemplo la nicotina, alquitrán, monóxido de carbono. Se usa el empleo de datos estadísticos y comparaciones, como por ejemplo la exposición durante una hora al aire contaminado por humo de tabaco equivale a fumarse 3 cigarrillos. También está el uso de tono persuasivo e informativo al final del texto al dirigirse al lector, como por ejemplo, así que ya sabes, todos te lo agradecerán. En el lenguaje paraverbal, refiriéndose a cómo se presenta visualmente en el texto, algunos ejemplos que encontramos títulos y subtítulos en mayúsculas o destacadas que separan secciones. Segundo, listas con viñetas y guiones que facilitan la lectura y resumen puntos clave. Tercero, distribución en bloques temáticos, lo que permite al lector identificar fácilmente los temas tratados. Cuarto, negritas y letras resaltadas para marcar conceptos importantes como la nicotina, alquitrán, gases irritantes. Esto ayuda a captar la atención y facilita la comprensión de los contenidos. El tema del texto abarca los componentes tóxicos del tabaco y los efectos perjudiciales del humo del cigarrillo en la salud de fumadores y no fumadores. El tema abarca tanto la composición química del cigarrillo como los riesgos que implica la exposición al humo, especialmente en personas que no fuman, pero que respiran este aire contaminado. La intención comunicativa del texto es informar al lector sobre los componentes tóxicos del tabaco y los efectos perjudiciales del humo del cigarrillo en la salud de fumadores y no fumadores. La organización del texto es clara, coherente y efectiva, lo que facilita la comprensión del contenido y apoya el propósito de informar al lector sobre los riesgos del tabaco. Como evidencia de organización en el texto, primero se presenta un título central y a lo largo del texto se presentan subtítulos informativos como por ejemplo, ¿qué contiene el cigarrillo y el humo del tabaco? Componentes del cigarrillo y el humo del tabaco. ¿Cuál es el riesgo para los fumadores pasivos? Estos subtítulos guían al lector y dividen la información por bloques temáticos claros. Segundo, uso de datos y listas. Se utilizan estas listas y datos numéricos para apoyar a resumir ideas claves como los porcentajes de exposición y muertes por tabaquismo pasivo, como por ejemplo, el 12% de las personas que no fuman se ven involuntariamente sometidas a respirar humo. Cada año mueren una media de 700 personas no fumadores. Tercero, presentación clara de causas y consecuencias. El texto muestra una secuencia lógica de ideas. Primero, describe el tabaco. Segundo, los componentes tóxicos. Tercero, efectos en fumadores. Y por último, los daños a fumadores pasivos. Esto permite al lector seguir un hilo argumentativo que va de lo general a lo específico y de lo explicativo a lo reflexivo. Cuarto, lenguaje directo y cierre con llamado a la acción. El cierre es claro, apelando al lector de forma directa, como por ejemplo,
Así que ya sabes, si no te has decidido a dejarlo, al menos respeta el derecho de los demás. Esta estrategia refuerza la intención comunicativa, dando un toque persuasivo y reflexivo al final del texto. Ok, aquí hablaré sobre el impacto social que se da en el tema del tabaco y sus riesgos. Acá se trata de lo que es el lenguaje verbal. Es claro y directo con fines informativos y persuasivos. Y estos destacan los datos científicos y apelaciones al lector para generar conciencia. 2. El texto organiza bien la información con títulos, subtítulos y ilustraciones y facilitando la lectura. 3. Usa recursos como preguntas retóricas, estadísticas e imperativos que refuerzan el mensaje de alerta sobre el frente al tabaco. 4. Las imágenes impactantes, como daño de órganos, composición del cigarro, y refuerzan visualmente el mensaje. 5. Mejorar el impacto. Se podría agregar infografías, frases destacadas y colores más llamativos que pueden ayudar a fijar mejor el contenido.